Hola amigos míos, bienvenidos un día más a Villacebuche. Estamos a día 15 de febrero de 2026. Son las 8:30 de la mañana. Y hoy para todos vosotros voy a hacer un trabajo fantástico, maravilloso. Voy a hacer un plantado sobre laja de piedra. Un olmo chino fantástico que sufrió una enfermedad, un deterioro que lo convirtió en un árbol agreste, dramático, sufrido, y ahora vamos a aprovechar ese valor para construir un árbol azotado por el viento, como digo, lleno de dramatismo, lleno de belleza natural y rústica. Aquí tengo el material y la laja, pero eso será para más tarde. Así que vamos, acompañadme. Vamos a ello. Yeah. Seguidamente os muestro cómo se encuentra en la actualidad el árbol. Después de haberle dado vigor, después de haber sufrido esos barrenadores que le hicieron perder más de la mitad de sus ramas, por fin ya lo tenemos recuperado. Hemos dejado crecer ramas vigorosas y después de 2 años el árbol está fuerte y recuperado. Ahora ya llegó el momento. Es hora de prepararlo para su nueva vida, para su nueva identidad, para que nos explique su vida, sus experiencias. Y eso va a ser dentro de poco. Así que acompañadme. Juntos vamos a hacer este maravilloso trabajo. Pero bueno, todo aquello ya es historia. Ahora el árbol está sano y está preparado para los trabajos. Aquí con un fondo blanco se aprecia mejor las características del susodicho ejemplar. Es un árbol precioso, un árbol maravilloso que va a quedar muy bien con el trabajo que le vamos a proporcionar. Así que vamos adelante. Lo primero que vamos a realizar es una poda superficial de todas las ramas de crecimiento que le han proporcionado al árbol ese necesario vigor. La poda exhaustiva la haremos más adelante. Simplemente retiramos todo el material para que no nos moleste a la hora de trabajar en el trasplante y para tener una cercana visión de lo que será el futuro del árbol. Luego, como ya sabéis, el olmo chino produce unas escamas que hay que ir retirándolas año tras año para evitar que insectos, microorganismos y elementos patógenos se alojen en su interior y puedan provocar enfermedades a nuestro árbol. Y asimismo ya nos quedan podado superficialmente y limpieza de tronco realizado. Ya tenemos una visión más acertada de lo que será el futuro del árbol. Le damos vueltas, miramos todas sus características para ir más o menos visualizando qué cara le vamos a dar. Hola amigos míos, bienvenidos un día más a Villacebuche. Seguimos con los trabajos de este fabuloso olmo. Son las 8:30, lunes 16 de febrero. Ayer domingo ya empezamos este fabuloso proyecto, pero por la gran cantidad de horas de faena que tiene, tuve que dejar la segunda parte para hoy.
Y le he estado dando vueltas a la cabeza y bueno, dándole rienda suelta a mi creatividad, he decidido que voy a cambiar un poco el proyecto de plantado que tenía pensado, porque quería plantar este olmo en una laja de piedra, haciendo un árbol muy agreste, muy sufrido, azotado por el viento. Pero bueno, he tenido muchas horas para darle vueltas al coco y creo que esta nueva idea puede ser más práctica y tan interesante como la anterior. Voy a plantar el árbol en esta fabulosa kurama. Creo que nos irá mucho mejor, es más práctico, no hay que hacer keto, los volúmenes son menores, más práctico, más manejable y de igual belleza, porque aquí recrearemos ese paisaje agreste en una maceta asimétrica, artística, y cambiaremos el ángulo de plantado dándole más dramatismo y haciendo un árbol espectacular. No cambiaremos lo que queremos expresar con él, no cambiamos la historia, simplemente modificamos un poco la maceta. Así que nada, amigos, vamos a ello, acompañadme, que hoy va a ser un día fantástico. Venga, vamos. Tengo 1000 ideas sobre el ángulo de plantado. La historia que quiero explicar y contar con este fabuloso árbol la tengo clara, pero aún tengo que estudiar el ángulo de plantado. Así lo voy colocando en distintas posiciones para ver cuál creo que más le conviene. Es un estilo, como digo, azotado por el viento, en el cual hay que sacar la máxima calidad de expresión de dicho árbol. Un árbol agreste, un árbol sufrido, un árbol silencioso pero dramático. Y así ya, teniendo las cosas un poco claras, me dispongo a preparar la maceta. Busco el calibre adecuado de alambre y con los tubos de protección de goma, que aquí observáis, pretendo proteger la maceta. Esta es la idea. Me sirven de protector, ya que no quiero dañar la cerámica. Corto un trozo de tubo y lo inserto dentro del alambre. Ahora lo visualizaréis. Y lo coloco de esta manera. Así de simple, pero así también de efectivo. Utilizando un calibre de alambre de 3 milímetros, lo suficientemente resistente para sujetar correctamente nuestro árbol, sin peligro de que pueda romperse y el árbol pueda volcar. Es simple, como he explicado. Pasamos el tubo a través del alambre y lo colocamos como anteriormente hemos visto. Lo interesante de este tubo es que se aloja perfectamente en las inserciones de la maceta, evitando que ésta nos cojee y, bueno, protegiendo, como ya he dicho anteriormente, la maceta. Como podéis observar, en primer plano, se aprecia que la maceta tiene unas inserciones perfectas para que el alambre se aloje adecuadamente y no nos talone, no se nos quede por fuera y nos quede
una maceta inestable. Así funciona de maravilla. Y así de simple, pero de contundente, nos queda nuestro trabajo. Siempre con buen gusto se llega más lejos. Es importante. Y luego, por supuesto, otra curiosidad que tengo a la hora de colocar la malla de drenaje es insertarla con los propios alambres de sujeción a unos pequeños huecos para que me entre correctamente el tubo de goma, ya que el alambre pasa perfectamente por los agujeros de la malla de drenaje, pero el tubo de goma me talona. Simplemente hacemos unos pequeños huecos y ya insertamos perfectamente la malla. Así no tenemos que poner alambres de sujeción ni nada por el estilo. Nos queda perfectamente sujeto y no nos quedan los alambres por fuera. Seguidamente, para trasplantar árboles, yo utilizo fosetil de aluminio al 80%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que preparo un fungicida para las raíces. Después del trasplante, después de la limpieza de las raíces, a raíz desnuda, sumerjo el árbol completamente, todas sus raíces, en esta mezcla. Y nada, simplemente protegerse adecuadamente. Ya sabéis, los elementos de protección son incuestionables. Unos guantes y una mascarilla. También una pantalla de protección ocular por si salpicara algo de producto. Y ya simplemente seguir las instrucciones del fabricante. 2,5 gramos por litro de agua. Removemos y listo. Seguidamente recojo una parte proporcional para un riego posterior. Y ahora sí, amigos, ya llega el momento de gracia. Saco el árbol de su maceta. Por supuesto, me aseguro de que no tenga ningunos alambres de sujeción, etc, etc. Y ahora sí, me dispongo a quitar toda la tierra del nevari, toda la tierra de las raíces, con paciencia y esmero. Se trata de visionar, de observar, de estudiar todo el nevari al completo, ver la estructura de las raíces finas y las gruesas, limpiar lo innecesario y preparar el nevari para su nuevo trasplante, para su nueva maceta. Lo hago paulatinamente, con paciencia, es un trabajo laborioso, pero que tiene su merecida y necesaria recompensa. Aquí vamos viendo cómo va quedando. Tiene increíblemente raíces. Esto quiere decir que ha sanado correctamente, que está fuerte, que tiene energía. Pero ahora debemos estudiar detenidamente cuál nos sirve, cuál no, la estructura que tiene y cómo vamos a trabajarlo. Lo que voy realizando es un corte superficial y periférico para ir poco a poco desenredando las raíces. Como se observa, tiene infinitas y muy poderosas raíces y en gran cantidad. Eso es un buen síntoma. Y poco a poco voy recortándolas. Así esto me ayuda a desenredarlas con mayor facilidad y limpiarlas más en profundidad. Porque ya digo, quiero ir a la estructura central, a las raíces gruesas, a ver qué es lo que tengo, qué es lo que quiero y lo que no quiero, lo que voy a cortar, lo que voy a dejar. Es un trabajo tedioso,
laborioso, pero muy necesario. Sigo y sigo con el proceso. Cada vez se observa mejor el nebari. Voy desenredando las raíces, poco a poco, disparando agua en todos los sentidos, interiormente, exteriormente y lateralmente. Quiero poco a poco ir al núcleo, a ver, como digo, la estructura principal de las raíces gruesas. Aquí en Villacebuche utilizo, como ya habéis visto, la técnica del agua a presión. Aquí no me complico con palillos ni nada por el estilo, voy directo al grano. Ya sé que en todos sitios no se puede, pero aquí así lo hago. Me va muy bien, no hago sufrir las raíces, no las deterioro, no las araño y las saco limpias. Ya como veis, así va quedando nuestro nebari, poco a poco, cada vez menos raíces y mejor visión del nebari. Ya veis un nebari limpio, ya veis un nebari despejado, tanto por encima como por debajo. Ya nos vamos acercando al trabajo final. Sigo y sigo desenredando, y sigo recortando. Ahora es más fácil peinar las raíces. Lo hago con la mano. Con los dedos es más suave. Y no, digo y repito, con herramientas metálicas, deteriorar las raíces, arañarlas, pelarlas, etc, etc. Y ahora ya sí, pasamos a la siguiente fase. Ahora ya tengo las raíces que quiero y así se van a quedar. ¿Qué hago? Las sumerjo en fosetil de aluminio al 80%, un fungicida de raíces que nos evita tener problemas de hongos en un futuro. Y así dejamos el árbol una media horita. Bueno amigos, al final la idea de la kurama no ha sido interesante, básicamente porque es pequeña, no podemos colocar el árbol dentro y diréis, bueno, si recortas raíces, pero aún ni así, tengo una raíz enorme aquí que me imposibilita totalmente poner el árbol ahí. He reconsiderado la idea, tengo otras alternativas y ahora os las voy a presentar. Venga, vamos. Una interesante idea sería utilizar esta maceta. Haríamos un estilo en cascada. Y bueno, también me parece muy interesante. Si lo colocamos en esta posición, y de esta manera, nos queda un árbol muy bonito. Muy interesante. Y nos queda muy bien colocado. Tenemos opciones de colocarlo directamente en cascada, que la verdad se ve muy bonito, muy interesante.
Bueno, la verdad que me gusta muchísimo esta idea. Es un estilo chino, una maceta profunda, un estilo cascada, agreste, dramático, un poco peculiar. Y la verdad, muy, muy bonito. ¿Dónde le veo un poco el defecto? En que tenemos una maceta demasiado enorme en un lateral. Tendríamos que tener el tronco más bien en el centro, más equilibrado. No una maceta que se marcha mucho hacia el lado contrario del árbol y nos da una sensación de una maceta demasiado grande. También tenemos el problema, como digo, de la primera rama baja, muy gruesa, que nos impide colocar la maceta. También más hacia el movimiento del árbol para conseguir una sensación más de acompañamiento de la maceta. La maceta se nos va a un lado contrario del movimiento del árbol y nos da una imagen de muy vacía, muy grande. El color de la maceta y el detalle es exquisito. Y la verdad que muy bien. Solo le veo ese defecto. Luego, otra posición interesante sería colocarlo más bien no tan dramático, más vertical, que también tiene un interés muy enorme, muy grande, porque observamos ese ángulo recto que ofrece un dramatismo radical. Un movimiento poco común, pero muy bonito. Aquí ya equilibramos un poco más la posición de la maceta. Y aquí sí que observamos más bien un estilo chino. Un árbol vertical, una maceta profunda, un movimiento lateral del árbol, muy interesante. Se aprecia la madera muerta, el tronco seco, las ramas. Y la verdad que el árbol así ofrece un dramatismo impresionante, es muy, muy bonito. Esta sería una opción muy, muy válida, muy interesante, muy bonita. Ya que, bueno, las ramas pueden ir dejando colgar. Y bueno, crear así una especie tipo cascada. Es un estilo muy, muy, muy bonito. A mí me gusta muchísimo también. Muy, muy interesante. Y por supuesto, tenemos bastante maceta para cultivar y seguir dándole ese encanto a nuestro bonsái. Así que esta opción, de las dos formas, sería muy interesante. Aquí le veo menos defecto que en la posición anterior. Otra idea muy interesante sería, siguiendo los mismos criterios, colocar una maceta de similares características, pero un poquito más baja, para no darle tanto cuerpo a la maceta, para evitar que nuestra vista, que nuestra mirada se vaya directamente a la maceta. Sería la misma filosofía, pero cambiando la profundidad de la maceta, básicamente. Sería también colocar el árbol en una posición, bueno,
ya iríamos a gustos. Podríamos ponerlo, como anteriormente habíamos dicho, vertical, con esa rectitud, con ese ángulo recto tan dramático, tan bonito e interesante, y también bastante radical, que nos daría esa belleza, ese encanto. Y el problema que tenemos es que no podemos irnos muy para atrás porque tenemos el problema de la raíz. Tenemos una raíz muy gruesa aquí que nos impide marchar más para atrás y ganar más maceta hacia el movimiento del árbol, que es lo que buscamos. Pero bueno, por lo menos se mantiene bastante bien posicionado el árbol, tiene mucho interés, muy bonito, y ya digo, ya sería cuestión de gustos, que utilizáramos una posición o una maceta distinta. El árbol aquí también se ve muy bonito, muy interesante. La maceta le luce mucho. Es interesante tener una maceta, en este caso, a mi criterio, una maceta que no sea esmaltada, para seguir con la belleza del dramatismo del árbol. Seguir en compañía de ese movimiento agreste, de ese ángulo recto tan radical. Y bueno, por eso básicamente no ponemos una maceta esmaltada. A mí personalmente esta maceta me gusta, pero si tuviera que sacarle alguna pega, quizá hubiera preferido que hubiera sido quizá más angulosa para seguir con el movimiento del árbol y lucir esa maceta agreste, afilada y masculina, que posee el encanto de este árbol. Otra cosa también que no me acaba de convencer, eso ya también va a gustos, corregidme vosotros, decidme en la caja de comentarios qué os parece, el color de la maceta. Aún siendo sin esmaltar, es un color demasiado claro. Me hubiera encantado que hubiera sido como la anterior maceta, un color más oscuro, porque añade, digo, más dramatismo al conjunto. Pero bueno, dentro de la norma, creo que está bastante acertado. Ya digo y repito, viendo las opciones, me gustaría que me dejarais en la caja de comentarios, repito, qué estilo o qué detalle os gusta más. Volviendo al caso, inclinando un poco el árbol, como anteriormente hemos hecho, también puede ser una opción válida. También se ve un árbol muy interesante. Aunque ya digo, ya va a gustos. Así que más adelante decidiré qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero y qué decido al final. Pero una inclinación de este tipo también sería interesante. También me gusta mucho pero también sería muy bonito este árbol inclinado.
perderíamos un poco el encanto del ángulo recto, que para mí es algo impresionante y que muchas veces pasamos de largo, inclinando los árboles demasiado y perdiendo ese dramatismo añadido. Así que bueno, todo depende ya del gusto de cada uno, pero esta forma también sería muy bonita e interesante. Aunque ya digo, eso ya va a gustos de cada uno y ya cada uno decide, porque ya más para atrás ya me es imposible traérmelo, ya se me va las raíces, ya no lo puedo colocar así. No lo puedo colocar así. Sería ya una posición muy dramática en que ya el árbol se me sale de la maceta. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Yo creo que la opción más acertada sería ponerlo vertical y lucir ese ángulo recto tan espectacular. Ahora la maceta ya sería, bueno, una opción válida en cualquier situación. Y bueno, ahora dentro de un rato ya decidiré qué vamos a hacer. Y aquí, dando rienda suelta a mi creatividad, voy a intentar falsear o disimular el defecto de las raíces bailando. Pensé en hacer un acodo aéreo, pero bueno, para añadir más dramatismo, digo, al árbol, pues mantuve esas raíces al aire. ¿Cómo disimulé un poco el fallo? Pues poniéndole unas piedras en el interior, a modo de plantado sobre roca, simulando una zona agreste. Seguimos con el plantado en la maceta y la misma técnica que habíamos utilizado anteriormente con la kurama. Utilizo estos tubos de plástico, estos tubos de goma, de PVC, para proteger la cerámica. El tubo lo utilizo a través del alambre de aluminio y lo coloco tal que así. Así protejo con este tubo de goma la superficie de la cerámica y me queda mejor anclado y bueno, no me resbala tanto y me gusta cómo queda. Luego aquí ya preparo el alambre de la mejor forma posible, ya que en este caso, como se observa, la rejilla de drenaje ya estaba colocada con anterioridad. Así, aquí nada, continúo con el alambre de sujeción para el árbol y ya sí, ya lo coloco. He recortado un poco más las raíces, sigo desenredando como observáis y quitando lo que sobra. Sigue teniendo un pan de raíces increíble, pero lo que no voy a hacer, ni puedo, ni creo que sea conveniente, es quitar las raíces gruesas, las que obviamente ya me dificultan el plantado como anteriormente os he explicado en la maceta. Pero bueno, aquí ya recorto definitivamente las raíces, veis cómo me quedan, unas raíces sueltas, unas raíces aireadas, unas raíces donde se aprecia perfectamente toda su estructura y nada, así ya nos queda. Y aquí ya, como punto y final, el plantado. Coloco la base de sustrato, como habéis visto, y saco el árbol del tratamiento fungicida. Lo coloco y voy viendo la altura necesaria del árbol.
coloco las piedras en el Nebari y voy estudiando poco a poco la posición adecuada y cómo lo voy a anclar. Es importante tener una visión lo más acertada posible del ángulo de plantado correcto y la altura. Pensad que después del trasplante ya poco se puede modificar y hay que hacerlo bien desde un principio. Y así poco a poco coloco las raíces del árbol en su posición adecuada, las estiro, las pongo radialmente y también estudio la forma de colocar el alambre de sujeción, por qué raíces lo voy a pasar, cómo voy a sujetar el árbol para evitar pisar las raíces finas y dañarlas. Como se observa también en el vídeo, utilizo los tubos de goma de protección también para el anclado del árbol, para proteger las raíces, para no ahorcarlas con el alambre y de esta manera protegerlas mejor. Y ya finalmente nos vamos acercando al final del trabajo. Ahora simplemente es ir colocando el sustrato y vamos palilleando para rellenar los huecos, para evitar las bolsas de aire, ir recolocando el sustrato adecuadamente, poco a poco y con paciencia. Y ahora sí ya, la fase final, el riego. ¿Os acordáis de la cantidad de fungicida líquido que cogí anteriormente? De Fosetil de aluminio del 80%, pues ahora lo voy a usar con el agua de riego. Voy a poner una parte de Fosetil y otra de agua, mitad y mitad, y voy a regar. Es a modo preventivo y ya finalmente así luce nuestro árbol. Precioso, maravilloso, con su maceta adecuada, con su posición adecuada. Así luce. Bien ha valido la pena nuestro trabajo. Y como siempre, desde Villacebuche me despido de todos vosotros. Ha sido un placer nuevamente compartir con todos mis humildes trabajos. Siempre se agradece que estéis ahí, siempre al pie del cañón. Y nada, hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo.